No muchos artistas contemporáneos pueden hacer gala de que la crítica especializada le haya puesto su nombre a un estilo completo. Fernando Botero tuvo ese privilegio y con su muerte, el 15 de septiembre de 2023, terminó la vida de uno de los pintores, escultores y dibujantes más famosos e influyentes de nuestro tiempo. A diferencia de otros maestros de distintas ramas del arte, podemos decir que hemos visto a Botero, quien a lo largo de sus 91 años supo plasmar un punto de vista particular sobre las escenas cotidianas, los cuerpos y las formas. Una mirada que desbordaba los límites del arte en el sentido académico. Un artista con otro atributo que pocos han conseguido en las últimas décadas. Que casi cualquier persona vea una obra suya y afirme, sin demasiado temor a equivocarse, que eso que allí se ve es un Botero. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. De Medellín al mundo. Botero se había autodefinido de un modo muy especial. Era, según él mismo, el más colombiano de los artistas colombianos. Su cultura y el orgullo que le generaba su tierra fue un hilo conductor en toda su larga vida y obra. Esta historia comienza en Medellín, cuando David Botero y Flora Angulo le dieron la bienvenida a su segundo hijo un 19 de abril de 1932. Fernando tenía 4 años cuando nació su hermano menor, el tercer hijo de aquella familia, pero la alegría por recibir a otro pequeño rápidamente se transformaría en tragedia. El padre de Fernando murió pocos meses más tarde de un ataque cardíaco y de pronto su madre, costurera de profesión, se encontró sola ante la perspectiva de criar a 3 varones a mediados de la década del 30. Desde pequeño, Fernando mostró afinidad por el arte y especialmente por el dibujo. Mientras cursaba sus primeros años de formación en el Ateneo Antioqueño y el bachillerato en el Colegio San José de Marinilla y en la Bolivariana, daba sus primeros e intuitivos pasos en la pintura. A pesar de todo, y acaso como forma de mitigar ese dolor y resignificarlo, Fernando recibió un regalo que marcaría a fuego su vida. Su hermano mayor, Juan David, le regaló una caja de colores al óleo. Ese material le permitió al joven Botero, que por entonces apenas tenía 12 años, experimentar con nuevas texturas y técnicas. Comenzó a dibujar tiras cómicas, ilustraciones de revistas, pilotos de aviones y retratos de mujeres rubias. En ellos ya aparecía un adelanto de lo que vendría, un modo especial y muy propio de representar las formas humanas. Empezaba a asomar aquel estilo que lo distinguiría de todos los demás de su tiempo. En un artículo que repasa su trayectoria publicado en la Enciclopedia Biográfica en Línea, destacan que, aunque en su juventud estuvo durante un periodo de tiempo en la Academia de San Fernando en Madrid y en la de San Marcos en Florencia, su formación artística fue autodidacta. Sus primeras obras conocidas son las ilustraciones que publicó en el suplemento literario del diario El Colombiano de su ciudad natal. En esos primeros pasos como ilustrador, Botero mostraría sus dotes a una edad temprana. A propósito de su fallecimiento y a modo de homenaje, el diario El Colombiano volvió a publicar aquellas primeras obras y destacaron que en ese 1948 fue su primera incursión en el mundo de la ilustración profesional, donde sus habilidades artísticas comenzaron a florecer. Al mismo tiempo, participó por primera vez en una exposición colectiva, marcando así el inicio de su carrera en el mundo del arte. En ese momento,
Botero obtuvo lo que se podría dar a llamar su primer trabajo y estaba, como no, vinculado con el arte, los medios de comunicación y su modo de expresar ese empuje creativo que germinaba en él. A los 17 años entonces se incorporó al equipo estable de trabajo del Colombiano, al que definió sin rodeos como el periódico de su infancia. Parecía un sueño hecho realidad que sus bocetos, primero tímidamente pintados en la casa familiar con el diario a un lado de la mesa, pasaran a estar ahora impresos en miles de ejemplares que circulaban por todo el país. Por esos tiempos, recordemos, la prensa escrita era el medio principal de transmisión de las noticias. Junto con la radio y antes del desembarco masivo de la televisión, la circulación de toda la cultura popular parecía reservada a los diarios. Se vendían de a cientos en las calles y publicar en ellos era todo un acontecimiento que prometía fama inmediata. Pero a Botero poco le importaba el reconocimiento porque gran parte de su atención y esfuerzo estaba puesto en encontrar esa mirada propia que afloraba en sus ilustraciones. Y en esa búsqueda a veces se encontraba resistencias o censuras. Sus dibujos acompañaban artículos del suplemento literario Generación. Algunas de estas ilustraciones se trataban de desnudos, dibujos que provocaron que lo echaran del Colegio Bolivariano, actual Universidad Pontificia Bolivariana. Es que su modo de ver el mundo no cuajaba del todo con el estilo conservador de una sociedad que atravesaba los coletazos de la Segunda Guerra Mundial, hacía poco terminada. En las páginas del Colombiano por esos tiempos se hablaba de la amenaza nuclear, de las consecuencias de las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, el nacimiento del Fondo Monetario Internacional, los primeros pasos de la Guerra Fría, la guerra árabe-israelí y las dos Alemanias. El arte parecía pasar un momento crucial. Era la oportunidad de redescubrir una mirada bella y a la vez crítica de un mundo en llamas. A los 19 años, Botero viajó a Bogotá, donde se presentó su primera exposición individual de acuarelas, tintas y óleos en la Galería Leo Matiz. La exposición la redundó en una ganancia económica que le hizo posible vivir en Tolú. En ese momento llegaría a su primer reconocimiento concreto en el mundo artístico. De su estancia allí saldría el óleo Frente al Mar, con el que obtuvo el segundo premio de pintura, retribuido con 2.000 pesos en el 9º Salón Anual de Artistas Colombianos. Las miradas de los críticos de arte, no obstante, serían variadas. El crítico Walter Engel, en El Tiempo del 17 de agosto de 1952, encontró que tenía una composición vigorosa, bien construida y bien realizada. Pero el escritor Luis Vidales lo criticó por su inconceptual alargamiento de las figuras. Su paso por la ilustración en el periódico El Colombiano le daría también una gimnasia creativa que le serviría tiempo después en las etapas más prolíficas de su carrera. Las ilustraciones de los inicios del maestro Fernando Botero no solo muestran su destreza artística emergente, sino también su pasión por la representación de la vida cotidiana y las figuras humanas. Su obra evolucionó con el tiempo, pero siempre conservó ese toque distintivo que lo hizo inconfundible en el mundo del arte. Así lo afirmaba, ya bien entrado el siglo XXI, el diario que lo vio nacer, artísticamente hablando. España y los toros. Madrid, Barcelona, París y Florencia fueron las siguientes paradas en la vida de Botero. Su viaje a Europa se extendió por 4 años y dejaría una huella indeleble. Aún hoy las esculturas que el artista fue dejando en esas ciudades son emblemáticas. Formalmente fue estudiante de la Real Academia de Arte de San Fernando, pero muchas veces remarcó que gran parte de su formación artística se debió a las constantes visitas que hacía a los museos de la capital española, donde incluso copiaba a los grandes para aprender directamente de ellos. En las interminables galerías del Museo del Prado, Botero pudo ver frente a frente aquellas obras que lo habían maravillado en las páginas de revistas que hojeaba en su casa de Colombia. Aunque a los 20 años se consideraba a sí mismo un estudiante de arte pobre y con esa impronta recaló en España, se convirtió unas décadas después en parte de la identidad madrileña. El diario El Universo define así aquel hito. Fue quizá en 1994 cuando Botero se convirtió en parte del paisaje español, más en concreto de Madrid, de la mano de la exposición de escultura al aire libre
Botero en Madrid. Muestra en la que tras una encuesta popular fue elegida Mujer con Espejo como regalo del artista a la ciudad. Llegaba así, como un caudal, el merecido reconocimiento a muchos años de esfuerzo, observación y constancia. Entre España y Colombia también había un enlace que a Botero le interesaba especialmente: la tauromaquia. Fuertemente cuestionada en la actualidad, las corridas de toros son, aún hoy en día, actividades lícitas en ambos países, aunque en los dos territorios existen fuertes debates y voces en contra. Esa disputa entre tradicionalistas y animalistas, atravesada fuertemente por los derechos de los animales y la influencia de un muy arraigado fenómeno cultural, no fue esquivado por Botero, quien en vida fue seguidor de esa disciplina. En 1994, de hecho, Botero asistió a la escuela de tauromaquia en la Plaza de la Macarena de Medellín con el banderillero Aranguito, quien había sido llevado por su tío, pero el verdadero interés de Botero era por el lado de una mirada artística de ese suceso popular. Pensemos que a mediados de la década del 40, las voces en contra del toreo no eran algo siquiera imaginado. De ese primer encuentro con los toros, Botero no tuvo buena experiencia para un futuro de torero, pero sí salió su primera obra titulada Acuarela de un torero. Sería el comienzo de una serie muy habitual y duradera en su obra. En 2019, durante una entrevista para el suplemento de cultura del diario español ABC, Botero fue contundente respecto a este asunto y su posicionamiento personal. Afirmó: los toros existirán siempre porque forman parte de la cultura española y universal. Sus mujeres desnudas, toreros, bodegones, músicos, familias o bebedores volvían a exponerse en Madrid después de 20 años. Y el debate más encendido que nunca sobre los toros aparecía como un contexto inevitable en sus obras. Sobre su paso por la escuela de tauromaquia, Botero contó: ahí empezó mi afición por el dibujo y la pintura, porque empecé muchos cuadros de toros. A lo mejor soy pintor por eso. Habrá algún lugar en los que se prohíba, pero los toros existirán siempre. Desde la mirada artística, para Botero la temática taurina seguía siendo de sus predilectas. Los toros hacen la vida fácil al pintor porque es una actividad que ya de por sí tiene mucho color. El traje de luces del matador, la arena, la barrera, el público, es un tema maravilloso, le da poesía a la pintura. Así lo consideró en una rueda de prensa en la Sociedad de las Américas de Nueva York en el año 2014. Las chicas Botero. Sin dudas, el ícono máximo del arte de Botero fueron las mujeres. El universo femenino estuvo siempre muy presente en su obra, desde bocetos y pinturas hasta esculturas. Tal fue la importancia de este tema en su arte que existe un libro de artista con una edición de lujo llamado justamente Las mujeres de Botero. Contiene 45 láminas que recorren 30 años de su carrera artística, haciendo énfasis en las formas y representaciones que Botero había hecho acerca de las mujeres. El gigantesco ejemplar lleva en su portada una de sus obras emblemáticas titulada Cabeza. La pintura, realizada en 2006, es un primerísimo plano de un rostro femenino con los rasgos curvilíneos típicos que atravesarían estéticamente su arte. Muchas veces se lo apodó el pintor de las mujeres gordas, y definitivamente sus obras mostrarían cuerpos que escapaban por completo al estándar de belleza asignado por el bajo peso de las supermodelos. Así describía a las mujeres de Botero Nani F. Cortés en el suplemento de arte del diario 20 Minutos. Voluptuosas, curvilíneas, hermosas, generosas en carnes, fuertes, sensuales, poderosas, con carácter, corpulentas, seguras de sí mismas, enormes en todos los sentidos, únicas y sobre todo reconocibles a distancia. Así son las mujeres de Fernando Botero, un género en sí mismo, las Venus del siglo XX, el arte hecho redondez. Esas obras, que en muchos casos no quedaban plasmadas en papel o lienzo, sino en importantes esculturas, se han visto expuestas en avenidas y plazas como los Campos Elíseos en París, la Gran Avenida de Nueva York, la Rambla del Raval de Barcelona, la Plaza del Comercio de Lisboa, la Plaza de la Señoría de Florencia o incluso las pirámides de Egipto.
En una entrevista centrada especialmente en este tema que el artista brindó a la revista Vanity Fair en 2018, Botero sostuvo: "La mujer es el tema favorito de los artistas de todos los tiempos. Hay en ella una poesía que a todos ha llamado la atención. Es difícil decir por qué. Mi estilo proviene de la convicción de que la voluptuosidad de la forma es un motivo de gozo y el arte debe dar placer". En esta misma línea, Botero era un férreo defensor del carácter amable de su pintura y del placer como objetivo principal del arte, tal como él lo comprendía. Digamos que hoy la filosofía y la mentalidad de los artistas ha cambiado y todo el arte que produzca placer lo consideran sospechoso, algo que es absurdo. Pero bueno, es parte de la mentalidad de hoy. Para Botero, el volumen que los italianos aportaron al arte, alejándose de las figuras planas de la pintura medieval, era como el rayo, que todos lo vemos y por eso no nos damos cuenta del milagro que es. Y su misión personal, por así decirlo, era exprimir todo el potencial del placer por lo voluminoso. La violencia. Pero no todos los temas que Botero abordó a nivel artístico fueron tan bellos y amables como él mismo describía. Aunque gran parte de su vida la pasó en España, siempre reafirmó su identidad colombiana. En su tierra siempre fue llamado el maestro, y el propio Botero eligió el Museo de Antioquia para donar la mayor parte de su producción pictórica. En una crónica del suplemento Viajes de National Geographic, hace un recorrido por la presencia de Botero en el museo. Fuera del recinto y abierta a todo público, se encuentra la Plaza Botero con una colección de 23 de sus esculturas monumentales más famosas. Aquí la animación de vendedores y turistas que acuden a la ciudad de la eterna primavera es constante y convierte la contemplación de sus obras en toda una experiencia antropológica, una verdadera inmersión en la cultura colombiana. Pero Medellín, ciudad natal del artista, es también epicentro de claroscuros que sintetizan la compleja historia reciente colombiana atravesada hace décadas por la violencia del conflicto interno. En Medellín también surgió uno de los carteles del crimen organizado más tristemente célebres y fue cuna del capo que se convertiría en ícono mundial de la droga, Pablo Escobar. Botero no esquivó el asunto y retrató también esa violencia tan arraigada al devenir colombiano. En 2004, el Museo Nacional de Colombia expuso una serie de 50 pinturas que expresaban el drama que vivía a diario el país del artista. En diálogo con el diario El País, Botero admitía que para un artista que dedica su talento a temas amables por convicción, fue difícil plasmar en óleos y dibujos la violencia en la que vive inmerso su país hace décadas. El sitio oficial del Museo de Antioquia recuerda el clima que se vivió en aquella exposición. Un salón lúgubre con 5 ataúdes, unas cuantas velas encendidas y la puerta entreabierta. Sobre uno de los cajones de madera triunfante reposa un esqueleto que lleva en el pecho una banda presidencial con los colores de la bandera colombiana al revés. La escena la plasmó Fernando Botero en Viva la Muerte, una obra que creó en 2001 y que hace parte de la violencia en Colombia. En repetidas oportunidades, distintos museos y galerías artísticas de Colombia dieron espacio a esta serie de obras que resaltaban del estilo general de un pintor consagrado a nivel internacional. Un ejemplo fue la exposición Una mirada diferente, que se exhibió en 2008 en Las Palmas de Gran Canaria, en España. La comisaria de la muestra, Marat Franch, señaló en ocasión de la apertura del evento: Botero utiliza su estilo peculiar de personajes de gran volumen que, en esta ocasión, no muestra en actitud despreocupada o apacible, sino sumidas en el dolor y la desgracia individual y colectiva, que suscita un secuestro, una tortura o una agonía. Según Franch, es su forma de expresar lo mucho que le duele Colombia. La distancia, en definitiva, nunca alejó a Botero realmente de Colombia, y su muerte lo hizo regresar a la que siempre fue su casa. A finales de septiembre de 2023, la Catedral Primada de Bogotá recibió el cuerpo del artista para brindarle su última despedida. Botero murió a los 91 años como consecuencia de una pulmonía. En una ceremonia religiosa de la que participaron los principales miembros del gobierno colombiano,
Se ratificó una vez más su trascendencia a nivel cultural. En el Museo Botero, en el centro de Bogotá, se hizo un homenaje al finalizar la misa y en su Medellín de nacimiento se realizó un velorio público en el Museo de Antioquia. Fueron largas jornadas de despedida en la que sus compatriotas pudieron darle el adiós final al artista y también las gracias. Aquí tenemos a Lupita, que los quiere saludar muy especialmente y darles las gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus comentarios para complementar este video y sus sugerencias para futuros contenidos. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Bye.